El olvido de sí, Pablo Dors, capítulo 25. La parroquia de San Agustín. Tan pronto como supe que había un Dios, comprendí que no podía sino vivir para Él. Decidí consecuentemente, pero ¿fui yo quien lo decidí? No vivir en adelante más que para ese Dios que vivía para mí. Así que mi vocación religiosa data de la misma hora que mi fe, y todavía hoy me pregunto cómo es posible descubrirle y no entregarse a Él completamente, así como si no serán fe y vocación dos palabras para un mismo y único movimiento. ¿Cabe creer y vivir lejos de lo que se cree? Desde que supe que había un Dios, además comprendí que no había comparación entre Dios y todo lo demás, por lo que mi camino no podía ser otro que el de la santidad. Porque si se descubre lo absoluto, ¿puede uno acaso conformarse con lo relativo? La cuestión de la existencia de Dios, por tanto, fue para mí algo vital. Habría vivido de un modo u otro según respondiera a esta pregunta. Mi conversión en San Agustín, y tenía que ser precisamente ahí, siendo San Agustín el gran converso de la historia, fue para mí el acontecimiento más decisivo. Capítulo 26. Lecciones de cristianismo. Al escuchar las lecciones que Jubelin impartía sobre la historia de la Iglesia en la cripta de su parroquia, comprobé que la realidad superaba con creces a su fama. ¿Cómo puede un hombre hablar tan bien?, me preguntaba, maravillado de las cualidades de su oratoria. Pero no era solo por la riqueza de su léxico o por la sencilla perfección con que construía sus frases, que parecía estar leyendo. Tampoco por la pertinencia de sus ejemplos, siempre ilustrativos, o por la sorprendente cultura de la que aquel individuo hacía gala. No, lo más llamativo de las concurridas clases de Jubelin era la actitud con la que las impartía. El abate se tomaba a sí mismo como blanco de sus críticas. Con benévola mordacidad se reía de sí, mostrando cómo el humor es el camino más directo y elegante para la humildad. Capítulo 27. La estrategia del abate. Cuando el abate Jubelin hablaba conmigo en privado, era habitual que asintiera con la cabeza, dando sí a entender que aprobaba mi forma de pensar. Ahora bien, Jubelin asintía incluso cuando oraba. Era como si Dios le hubiera dicho algo que él ya supiera, o como si diera su consentimiento al plan que el propio Dios le acababa de proponer. Maravillado ante la santidad de aquel hombre de mejillas pálidas y caídas, a mí me gustaba verle asentir. Jubelin había venido al mundo para decir que sí. Yo quiero ser como usted, le dije un día, avergonzado por haber tardado tanto en descubrir el tesoro del cristianismo, estando como estaba al alcance de mi mano. Al oír aquello, el abate se rió y me echó de la sacristía, advirtiéndome que no pensara más en semejantes disparates. Me fui a casa completamente destrozado. ¿Es que no podía yo servir a Dios?, me preguntaba, y me echaba a temblar, convencido de lo escandaloso que resultaba el simple hecho de aquella idea, de que se me hubiera ocurrido. Padre, volví a decirle a los pocos días, quiero acallar mi aspiración, quiero ser como usted. Quiero ser el hombre que estoy llamado a ser. No puedo conformarme con sucedáneos, por maravillosos que parezcan. No quiero mi felicidad, le quiero a Él. Tómeme la palabra, por favor, tómemela.
Muchísimas gracias, Pablo Dors. Y yo tomo la palabra y digo amén. Qué deliciosos capítulos.